Muy buenos días, chicos. Hoy estamos en el último episodio de la temporada. Por desgracia, qué pena. Y el último episodio de podcast que grabaremos en 2020. Ujú. Por fin se acaba el 2020. A mí me ha gustado. Bueno, vale. Yo lo he disfrutado mucho. Bueno, pues hoy tenemos al invitado más especial de todos, a Antonio Javier Aguirre, @coachnono. He pensado que, bueno, llevamos toda una temporada de podcast grabados juntos, que además no sabíamos cómo iba a ser. Ha sido totalmente inesperada, totalmente sorprendente. Y, y creo que puede ser muy interesante. Y creo que hay muchísima gente que está muy interesada en que hagamos una entrevista donde tú seas el protagonista. Tú estás muy convencida, yo seriamente lo dudo porque digo, bueno, la gente ya estará aburrida, ¿no? Pero bueno, Yo creo que no. de escucharme tonterías, pero Yo creo que no. Así que va a ser un poco raro porque yo no sé si mirar a la cámara o mirarte a ti. Nos miramos un poco así diagonal, en plan diálogo. en plan diálogo. Y hay varias... Bueno, primero de todos, para la gente que, aunque te haya escuchado en otros episodios, pero no te conozca del todo bien y no sepa quién eres, a qué te dedicas, preséntate. Bueno, yo soy Antonio Aguirre. Soy Antonio Aguirre, el coach nono. Soy de un pueblo de Almería, donde estamos viviendo ahora. Y nada, yo estudié Ciencias de Actividad Física y el Deporte, porque de pequeño era un friki de las artes marciales y se ve que no valía para otra cosa, y así que estudié Ciencias de Actividad Física y el Deporte, INEF, en aquella época. Y nada, y luego pues seguí formándome, estudié, empecé a trabajar como entrenador personal al terminar la carrera, y luego era algo que no me satisfacía, y estando de viaje, un viaje por Australia de mochilero, conocí CrossFit. Ahí empecé a hacer CrossFit. Volví a España. Aquí en España por aquella época no se conocía CrossFit. Se empezaba a escuchar algo, pero no era algo como a día de hoy. Había pues 4 o 5 frikis por España haciendo CrossFit. Y nada, empecé a entrenar CrossFit por mi cuenta, aprendiendo, viendo vídeos por internet, en la página de CrossFit.com, y leyendo cosas en el journal. Y hasta que, bueno, tuve la oportunidad de hacer el Level 1 en el primer Level 1 que se hizo así, como algo así totalmente aleatorio aquí en España, que se hizo en Canarias, y en el que éramos 5 españoles. Entonces hice ahí mi CrossFit Level 1, y ahí digamos que empezó mi aventura ya más seria con CrossFit. Y luego, un par de años después, tuve la oportunidad de solicitar, o se me dio la oportunidad de hacer el proceso de internship, que es como el proceso por el cual puedes empezar a formar parte, o te evalúan o te valoran para ver si tienes lo necesario para trabajar para CrossFit como miembro de su staff. Casualmente, en ese seminario, por una serie de casualidades del destino y avatares del destino, pues terminé siendo traductor al español de ese seminario, y ahí fue donde empecé a trabajar para CrossFit. Y eso fue en el 2012, que empecé oficialmente a trabajar para CrossFit como traductor, y un par de años después ya finalmente ya conseguí pasar a formar parte del staff como entrenador de CrossFit. Y eso es lo que hago a día de hoy. Yo entiendo que, bueno, pues la gente que no te conoce de cerca, que no tiene la suerte de conocerte tan de cerca como yo, pues para ellos a lo mejor CrossFit representa como
un campo principal por el que te conocen y por el que te identifican. Sin embargo, yo sé que CrossFit, bueno, pues es algo que está ahí, que es súper importante en tu vida y que, sí, y que siempre lo va a ser. Sin embargo, tienes otras miles y muchísimas inquietudes. Y de hecho, pues, aunque tú, ¿no?, lo has descrito como soy aquí, estudié INEF, trabajé de entrenador personal y llegué a CrossFit en un viaje, pero en realidad no llegaste, como que ha habido muchos pasos intermedios que te han hecho llegar a un estilo de vida en el que valoras la salud, en el que valoras la actividad física y que CrossFit forma parte de todo ese estilo de vida. Sí, es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Esta presentación, que al final es una presentación, es la versión ampliada de la simplificación de presentación, de cómo me presento por regla general durante los Level 1 o cuando en el contexto de CrossFit, ¿no? Sí deja de lado muchas otras facetas de mi vida que a lo mejor, bueno, pues que no vienen a cuento o que no pueden interesar o que yo considero que, bueno, que no son interesantes a lo mejor en el contexto específico de CrossFit, pero sí es cierto que CrossFit es algo que es súper importantísimo en mi vida porque es como a día de hoy me gano la vida y es algo que hago todos los días, ¿no? Que tengo todos los días, pero sí es solamente una pieza más realmente de quién soy, ¿no? Y bueno, y cómo llego a CrossFit también es solamente, digamos, la punta del iceberg, ¿no? Debajo hay mil cosas que me han ido llevando hasta el punto en el que me encuentro a día de hoy. Que de un modo u otro se relacionan también, sí, ¿no? Sí. Yo creo que últimamente, además, que estamos hablando, estoy leyendo un libro sobre los arquetipos y estamos hablando mucho de los arquetipos. Yo creo que en tu afán por descubrir, por indagar más allá un estilo de vida que te llene, CrossFit ha sido, ¿no?, como el arquetipo del explorador un poco, CrossFit ha sido como una pieza más. Sí, una pieza muy importante, porque al final, si hay algo que ha sido común o un denominador común a lo largo de toda mi vida, es que siempre he ido buscando la optimización del ser humano, ¿no? Y la optimización a nivel físico, que a lo mejor era con el primer nivel de optimización con el que yo, sobre el que generé conciencia, eso era algo que ya estaba en mí cuando estaba estudiando INEF, ¿no? Y en aquella época, pues eso, yo consideraba que la optimización del ser humano a lo mejor estaba limitado a una optimización física. Y era mi principal foco de atención, ¿no? Y el dar con CrossFit creo que fue la clave o lo que dio respuesta a esa inquietud que yo tenía de optimizar el ser humano a nivel físico el ser humano. Entonces, pues, en mi caso en concreto dije, ¡guau! Aquí he encontrado lo que llevaba buscando tanto tiempo, ¿no? Y eso fue lo que me enganchó a CrossFit en un principio y lo que me sigue enganchando a CrossFit por lo que lo sigo haciendo. Y tú dirías que, porque yo creo que sobre todo tú que has visto como, por ejemplo, CrossFit nace en España y los inicios así un poco de CrossFit, has visto mucho la evolución, ¿no? De CrossFit a lo mejor en el 2010, en el que tú hacías el level 1 y hacías Fran, Sí. y que era un poco, pues empezó a darse a conocer como aquel entrenamiento para militares y demás, hasta ahora que todos sabemos, todos los que estamos dentro de CrossFit sabemos que el objetivo último de CrossFit ha sido la salud. Sí. ¿Tú dirías que tú también has visto un poco esa evolución? Que CrossFit cuando empezaste era como voy a llegar a mi máximo potencial físico a lo mejor sin que la salud fuese esa pieza clave, y conforme tú has ido creciendo y has ido aprendiendo, también ahora entiendes que eso es el porqué. Sin duda, sin duda. También hay que entender, cuando yo conozco a CrossFit, era mucho más joven de lo que soy ahora. Y cuando uno es joven, su cuerpo puede tolerar cosas
que según vas creciendo, pues ya, ya no es capaz de tolerar. Y a lo mejor yo cuando empecé a hacer CrossFit, pues era capaz de salir de fiesta y al día siguiente cascarme un entreno, cascarme un Fran. Seguramente lo haría mucho peor de lo que lo haría ahora, ¿no? Pero podías permitirte hacer eso y hacer locuras de ese tipo. Y en aquel momento yo creo que era que sí, que CrossFit ha evolucionado. En un principio creo que todo el mundo que se metía en CrossFit entendía CrossFit como algo así, ¿no? Como la forma de entrenar para optimizar las capacidades físicas, sin considerar realmente los beneficios que se podía reportar a la salud. Es con el paso del tiempo con lo que se ve, oye, no, es que estar más en forma física o desarrollar este estado de forma física, este fitness que conseguimos desarrollar con CrossFit, al final nos reporta salud, mejora nuestra salud. Y, y sí, yo creo que esa es una apreciación que se ha ido produciendo de forma paralela tanto en CrossFit como en mi comprensión del deporte de CrossFit. Y vale, hemos dicho que a nivel de tu vida CrossFit es importante porque obviamente para la salud, que al día de hoy es uno de tus, vamos, tu objetivo principal, ¿no? Mantener tu salud. La actividad física es una pieza clave y CrossFit te da todo lo que necesitas en ese aspecto. Bueno, todo o casi todo. O casi todo. Casi todo. ¿Qué otras claves dirías que a día de hoy son para ti importantes o claves también, igual que actividad física, para lograr ese objetivo de longevidad y de salud? Pues es curioso porque al final todas las claves que me proporcionan, que sumado a CrossFit me proporcionan esos beneficios a los que yo aspiro con respecto a mi salud y mi longevidad, ¿no? Y al mantenimiento de mi fitness en el paso de los años, son también herramientas que en un principio se podrían utilizar o se podrían considerar como herramientas destinadas a la mejora del fitness. Entonces, al final lo que yo veo es que cuando tú implementas una estrategia que no el 100% de las veces, ¿no? Pero cuando tú implementas, la mayor parte de las veces, cuando tú implementas una estrategia que repercute de forma positiva en tu rendimiento, la mayor parte de las veces también va a repercutir positivamente en tu salud y en tu longevidad. O sea, lógicamente no va a ser siempre, no hay excepciones, ¿no? Sí, para competición. Para competición, o sea, cuando tú quieras alcanzar esos niveles de fitness, lógicamente ya te estás alejando de la salud, ¿no? O sea, tú puedes coger y tirar de ayuda química, puedes tirar de esteroides, puedes ir dopado, pues sí, tu rendimiento va a ir hacia arriba, pero es algo que va a ser puntual. No, a largo plazo, lógicamente, no va a ser algo positivo para tu salud o para tu longevidad en la práctica deportiva, etc. ¿Y cuáles crees que son esas piezas? Bueno, pues yo, por ejemplo, el sueño es algo que desde mi punto de vista es importantísimo y que tiene una repercusión muy positiva, tanto en tu rendimiento a corto plazo como en tu salud y en tu calidad de vida a largo plazo. Y la comida y la nutrición. Yo creo que esas son las dos piezas claves. La nutrición, el cuidar lo que como también forma parte de mi forma de ser. Y vale, tenemos sueño, nutrición y actividad física. Al igual que con la actividad física, te conozco y sé que aunque hayas seguido haciendo CrossFit, también has ido modificando tu manera de entrenar CrossFit. Sí. O sea, a día de hoy hacemos un entrenamiento al día, algo accesorio, 5 días a la semana, o si nos sentimos bien, 6 días a la semana, y el jueves ya nos estamos arrepintiendo, pero 6 días a la semana. Sí. Y imagino que con la nutrición también ha ido evolucionando, ¿no? Como además mucha gente dice, ¿no? Como a nivel de nutrición aprende muchas cosas, ve probando hasta que llegues a saber qué es lo que funciona para ti en un momento determinado.
Ujú. A nivel de la nutrición, ¿qué cosas has probado y qué dirías que a día de hoy Pues funciona para ti? yo empecé mi aventura con la nutrición, o sea, mi aventura con la nutrición empezó hace muchísimo tiempo, mucho antes de hacer CrossFit. Eh, ya cuando en mis años de carrera y cuando trabajaba como entrenador personal, pues yo concedía a la nutrición un papel muy importante, aunque en aquella época la nutrición, como yo la veía o como yo la entendía, no era algo que colaborase directamente con mi salud, sino era algo más funcional en el sentido en el que me reportaba unos beneficios que al final eran beneficios estéticos, ¿no? Porque era la típica, yo llevaba la típica dieta de culturista, ¿no? Que al final eso es la dieta de... Y bueno, y tú a lo mejor también pensabas que el Sí, estar mejor estéticamente también implicaba que estabas en mejor forma física, aunque luego resultase que no. Pero... exactamente, pero que iba de la mano, ¿no? Porque yo, por ejemplo, entrenaba, yo hacía, antes de conocer CrossFit y empezar a profundizar en el tema del CrossFit, yo entrenaba entrenamiento culturista, entrenamiento de bodybuilding toda la vida, porque era lo que se conocía, y, y yo pensaba que estaba en forma. Porque estaba fuertecito, tenía mi pectoral, tenía mis brazos, tenía tal, se me veía bien y pensaba que era un atleta. Luego, claro, luego también entrenaba, en aquella época dedicaba también, entrenaba bastante en deportes de contacto, hacía Muay Thai y, ¿Y capoeira? y capoeira también. Sí, sí, ese es hacía mucha capoeira. Y, y no sé yo, o sea, yo empezaba a dudar de la transferencia existente. O sea, yo tenía ahí esa disonancia cognitiva, ¿no? Decir, no, creo, entrenar tiene que ser bueno, entrenar en el gimnasio, quiero decir, pero no sé si lo que estoy entrenando en el gimnasio, a la hora de la verdad, tiene alguna transferencia positiva a las otras cosas que hago, ¿no? A la capoeira o al Muay Thai, ¿no? Y esa era una duda con la que yo estuve conviviendo durante bastante tiempo. Yo tenía la intuición de que a lo mejor no era lo más adecuado y cuando conocí CrossFit dije, coño, ahora lo entiendo, es que hay que entrenar, pero a lo mejor es que lo que yo estaba entrenando no era lo más adecuado. Y con la nutrición pasaba lo mismo, es decir, pues sí, yo llevo haciendo la dieta esta porque asumo que es buena, esto de comer pechuga de pollo, arroz blanco, brócoli hervido y todos los días lo mismo, y mis batidos de proteína y tal y cual, y mis suplementos, y digo, esto tiene que ser lo que sea bueno. Pero claro, al final lo haces desde un punto de vista de la ignorancia, ¿no? Porque no conoce otras cosas. Y, y se producen ahí al final, va un poco de la mano. En el momento en ese que conozco CrossFit y conozco el concepto, me empiezo a familiarizar con el concepto de la paleodieta, que en aquella época era como algo que empezaba a estar de moda, y aquello fue lo que supuso un punto de inflexión en mi forma de entenderlo todo. ¿Tú crees que también eso te ayudó a visualizar un poco la salud como la vuelta a la naturaleza del ser humano? 100%, 100%. Al final, creo que, Desde el punto de vista más evolutivo, ¿no? De ese estilo de vida de nutrición. De ese estilo sin de duda, vida. sin duda, yo creo que yo creo que ese es el resumen, o ahí podría señalarse como el punto de inflexión en el cambio o en la forma en la que percibo cómo debe ser la nutrición, el entrenamiento, etcétera, etcétera. El entender que el ser humano eh, se ha ido moldeando a lo largo de los años para rendir en un contexto y en unas circunstancias muy concretas y asumir que el máximo exponente o el máximo nivel de desarrollo que tú vas a poder conseguir como individuo es si te ciñes a esas circunstancias y a esos contextos concretos para los cuales el ser humano se ha desarrollado. Y cualquier cosa que te aleje de ese punto, al final no te va a estar también alejando del máximo desarrollo, del máximo florecimiento que tú puedes conseguir como
como ser vivo. Ok. Entonces, de ahí viene un poco lo de la dieta paleo, ¿no? Que para la gente que no lo conozca, pues intentan comer todos aquellos alimentos que podríamos haber comido hace tropecientos años, nada de alimentos procesados y que sean un poco lo más naturales posibles, ¿no? Sí, 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 esa es la definición al final, es el alimentarse en base a alimentos a los cuales tuviésemos acceso antes de que se produjese la revolución agrícola. Esa digamos que es la definición de la dieta paleo. Ok, y desde aquel momento, que yo sé que por los 2010 tal, la dieta paleo estaba como muy relacionada con CrossFit, aunque luego CrossFit pasó a lo que se enseña en el Level 1, los Bueno, a día de hoy también ha evolucionado con... ¿qué se sigue? Sí, en un principio la dieta paleo era, digamos que era la recomendada, la dieta estándar recomendada en CrossFit, creo que fue así hasta el 2009 o hasta 2008. De hecho, Rob Wolf trabajaba para CrossFit como el encargado que llevaba el tema de nutrición en CrossFit. Y luego por una serie de discrepancias entre la directiva de CrossFit y Rob Wolf, pues se siguió manteniendo paleo de cierto modo, pero se dirigió un poquito más, cambió de rumbo más hacia la zona. Eso, la zona. Entonces se recomendaba una especie de paleo para la calidad de los alimentos, pero luego se recomendaba zona para cuantificar los alimentos. Pero a día de hoy ya no es así. A día de hoy se sigue recomendando la zona como otra aproximación más, y también igual que se recomienda el paleo, pero también se recomienda macros, se recomienda protocolos como ayuno intermitente o dieta cetogénica. Al final, se termina por recomendar un enfoque nutricional que funcione para el individuo. Ok, entonces, digamos que probaste la paleo, probaste la zona, probaste los macros y sigues con tus macros, probaste el ayuno y sigues con el ayuno, has probado la keto, has probado la dieta carnívora. Sí. Y dime... A día de hoy lo hago todo. Es súper difícil cuando la gente me pregunta en los Level 1, después de la lectura de nutrición, oye, ¿y tú cómo lo haces? Digo, joder, macho, si te tuviese que decir, pues mira, yo hago una especie de pseudopaleo en el cual, por ejemplo, ya sabes que he eliminado en mi dieta, no consumo cereales. De vez en cuando puedo tomar arroz, pero no es una cosa como... En Navidades. Exactamente, arroz. Luego, además, también hago ayuno intermitente. No tomas gluten. No tomo gluten, porque he visto que no me cae bien. Pero luego, por ejemplo, sí tomo lácteos, personalmente, porque he visto que a mí personalmente sí me funcionan, que me van muy bien. Luego, además, también tengo días entre semana en los que me voy a una relación de macros que se puede calificar como dieta cetogénica. Sí, en los desdes. Y ayuno intermitente, o sea, al final lo estoy haciendo todo. He hecho hoy mi propio popurrí, pero esto es una conclusión a la que he llegado después de muchísimos años, ¿no? De probando diferentes cosas, y al final he visto que esto me funciona, que me gusta, que lo disfruto. Y entonces, bueno, pues eso al final es lo que hago. Ok. Y a nivel del sueño, ¿dirías que también, obviamente no ha evolucionado con las directrices de CrossFit, ¿por qué no? Pero dirías que también has ido como variando un poco tus hábitos para generar una consistencia? Sí, sí, y el sueño es una cosa también que he ido aprendiendo a concederle importancia según he ido madurando, ¿no? Porque por lo mismo que decía antes, ¿no? Que cuando eres joven,
tu cuerpo se puede permitir una serie de cosas. Cuando tienes 20 años puedes hacer cosas que no puedes hacer cuando tienes ya 30 o 30 y tanto. Y una de las cosas que empieza a valorar es lo bien que le sienta a uno o lo positivo que es dormir bien. Y dormir lo que necesitas y bien. Y entonces sí, en los últimos años también he ido cada vez concediéndole más importancia a esto y a la vez que he ido concediéndole más importancia, me lo tomo mucho más en serio para, bueno, para establecer unos patrones regulares de sueño, para dormir las horas que necesito, para optimizar esas horas de sueño que tengo a lo largo del día. Entonces, esas son cosas que también he ido conociendo con el paso de los años. ¿Y cómo sabes cómo optimizar esas horas de sueño? Cuéntame cómo. O cuenta a la gente porque ya lo sé. ¿Cómo la optimizas? ¿Cómo lo optimizo? Bueno, quiero decir, ¿cómo O cómo maximizo la calidad del sueño? Eso y cómo sabes cuándo tienes que dormir, cómo cuentas lo que has dormido, lo que tienes que dormir. Bueno, pues ahora mismo, o sea, yo como 20 dispositivos que se encarga, que utilizo para valorar la calidad de mi sueño. Tengo el Oura Ring, que es un... Podcast no subvencionado. No estamos sponsorizados por Oura Ring. Es un juguete bastante caro, pero con el que estoy bastante satisfecho. Luego también llevo el BioStrap y principalmente para medir la calidad del sueño uso estas dos. Luego en Madrid también tengo ¿cómo se llama? El Aura de Withings, que es el que tengo debajo del colchón. Pero bueno, ese no lo tengo aquí. Tampoco lo he hecho en falta. Creo que con estos dispositivos estoy bien surtido de información para valorar la calidad de mi sueño. Ok. Y vale, tenemos sueño, nutrición, entrenamiento. ¿Qué otros hábitos llevas a lo largo en tu día a día? ¿O qué cosas no te perdonas y sabes que te funcionan bien y que para ti te sirven todos los días para optimizar cómo te encuentras, cómo te recuperas y cómo, pues eso, tus niveles de salud? ¿Qué otras cosas haces? Si te dejas algo, yo intento pensar. yo hago muchas cosas. Desde hace ya bastantes años llevo duchándome con agua fría a primera de la mañana. Eso es algo que no perdono todos los días. Desde hace varios años es ducha de agua fría por la mañana. Luego, aparte, llevo una rutina de movilidad que también hago por las mañanas antes de la ducha de agua fría. Pero bueno, a veces tengo que ser más flexible con esto porque depende del tiempo que tenga. Entonces eso suelo modificarlo en base al tiempo del que dispongo. Pero si es un día normal y corriente, pues ya sabes que dedico unos 15 minutos al trabajo de movilidad que hago por las mañanas. Y luego otra rutina que tengo siempre es la meditación después de la ducha de agua fría, que también llevo manteniendo durante varios años. Y esto es otra cosa con la que a veces tengo que jugar dependiendo del tiempo del que dispongo. Pero mínimo 10 minutos de meditación todas las mañanas sí que hago. Y si tengo más tiempo, si dispongo más tiempo, pues entre 20 minutos y media hora. ¿Y también haces todos los días caminas? Todos los días tengo que seguir mis 10.000 pasos diarios. Menos los domingos. ¿Los domingos que descansas? Los domingos que descanso. ¿Y qué más cosas? También lleva gafas de... Bueno, esto es por el sueño. ¿También? Las gafas con filtro de luz azul que me pongo todos los días a partir de las 6 de la tarde. O sea que al final son como pequeñas estrategias. Yo creo que al final son mini hábitos que en su conjunto hacen... Perdón, que está el gato arañando. Que hacen que, bueno, pues que para ti ya son fáciles de cumplir. Sí, al final se convierten en rutinas.
que se convierten en rutinas y que tú sientes que te vienen bien. El día que no las cumples, ¿en qué lo notas? Sí, a ver, ¿Realmente lo notas o cómo lo notas? es que es complicado, porque cuando me preguntabas antes, decir, ¿cuáles son las tres cosas, los tres pilares que son innegociables para una persona que quiere o que está preocupada por su salud y por su fitness, etcétera, etcétera? Y hemos dicho sueño, comida y entrenamiento, ¿no? Es hasta así. O sea, eso te va a dar, esas tres cosas, si tú las llevas bien y te preocupas por ellas, te van a dar el 80% o el 90% de lo que tu cuerpo puede llegar a ser. Y luego ya el resto al final son pequeños detalles que a lo mejor tienen mucho menor peso específico en la suma de todo, pero es como son lo que te da el plus, ¿no? Esto es como la regla de Pareto. Tienes que, para conseguir un 75%, un 80% de los beneficios, tienes que invertir un 25%. Y para conseguir ese 25 o ese 20% restante de los beneficios, entonces ya tienes que currártelo mucho más, ¿no? Tienes que empezar a dedicar más tiempo y a preocuparte más por ello. Y ahí es donde aparecen pues todas esas cosas que yo incorporo, ¿no? en mi día a día. Vale, te voy a hacer otra pregunta, que esto no lo habíamos hablado antes del podcast. Uy, a ver si no me lo he preparado. Pero que se me ha ocurrido y que creo que puede ser muy interesante. Al final estamos hablando del aspecto físico, quieras que no. Y bueno, seguramente que en función de cada autor se pueden dividir las esferas del ser humano en varias, ¿no? Pero imaginemos a nivel físico, mental y, no sé, espiritual y emocional, como no sé si serían 4, espiritual, emocional, mental y físico, o serían 3, pero bueno, al final nos hemos centrado mucho en lo físico, ¿no? Uh-huh. A nivel mental, digámoslo, más cognitivo, igual sí ahí podemos meter la meditación. Sí, bueno, y no lo he dicho, o sea, mi ejercicio mental es diario, Sí, o de rutina que... También podemos a meter ahí todo lo que lees todos los días, la cantidad de formaciones que estás haciendo que nadie sabe, pero también. Y vamos a meternos un poco en el lado más emocional y espiritual, si podemos decirlo, o más filosófico, igual que hay gente que a la palabra espiritual le suena un poco raro, ¿no? Ese nivel emocional o ese nivel filosófico, ¿tú crees que también es algo que has ido madurando? Sí, sin duda. ¿Dónde te posicionas ahora? Cortamos, segunda parte. Es muy difícil, porque al final yo creo que estoy, que en ese campo me encuentro actualmente en una búsqueda igual que la que pasé hasta que encontré CrossFit, ¿no? Y por suerte, cuando encontré CrossFit, encontré algo que daba respuesta a esas necesidades o a esas inquietudes que yo tenía. Y la realidad es que han pasado 10 años y sigo estando bastante satisfecho con lo que CrossFit me proporciona en ese aspecto, ¿no? Y en cambio, a nivel, bueno, pues a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel filosófico, a día de hoy sigo buscando. Sí que es cierto que tengo una serie de referencias que considero que son indispensables en la forma en la cual yo entiendo el mundo, en la que baso mis creencias y en la que baso mi forma de ver el mundo. Pero la realidad es que sigo buscando. No he llegado al punto como con CrossFit con respecto a la actividad física o al aspecto más físico del ser humano. Y mira, por ejemplo, a nivel físico sí que hablábamos como de una serie de hábitos que tú ya tienes, ¿no? Que es hacer
entrenar CrossFit 1 hora al día, 1 hora y media, comer X, dormir tal, hacer tus pasos. Yo entiendo que a nivel filosófico, emocional o espiritual, como se quiera llamar, esos hábitos son menos tangibles. Son más como, entiendo yo, recordarte a ti mismo una manera de ver el mundo o una manera en la que te tienes que comportar en un momento determinado, ¿no? Y, y bueno, ¿tú cómo crees que eso Eh, se lleva a cabo? bueno, al final se lleva a cabo con la práctica constante, porque es que al final nuestro comportamiento como individuos al final no es más que eh, la repetición constante de patrones y de comportamientos. Eh, esos patrones y esos comportamientos repetidos de forma constante nos hacen ser quienes somos. Entonces puedes aprender otros comportamientos y aprender a ser Exactamente, otra persona. exactamente. O sea, el momento en el que tú, y creo que esa es una de las claves, en el momento en el que tú adquieres la consciencia de eso, decir, oye, yo tengo la capacidad de poder elegir quién soy. Y para ser quien soy, lo único que necesito es recordarme, repetir estos comportamientos y estas actitudes en las situaciones en las que yo me enfrente o en las que yo paso en mi día a día. Y cuando generas esa consciencia y adquieres el control de, 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 tu personalidad como individuo, creo que eso es algo que, bueno, que al final es eso, es el punto de inflexión, es la chispa que te da el control sobre tu vida. Sí, el ser consciente de cómo te comportas y saber cómo quieres comportarte. Exactamente, exactamente. Creo que vamos a hablar también de una cosa, si te parece, que no se habla mucho y es de dónde estamos viviendo, del lugar, del ambiente. No dices local de aquí Sí, sí, digo de local, Almería. digo Ah, local. ok. Ah, vale. Digo local, porque lo hemos hablado un montón. ¿Qué diferencia de estar viviendo en Madrid a estar viviendo en Vera ahora, donde estamos viviendo, al lado de la playa? Mm. ¿Y qué diferencia a nivel física, a nivel mental? Mm-hmm. Y, o sea, y eso que nosotros en Madrid aún así nos cuidábamos un montón. El confinamiento, pues eso, aprovechamos o sea, intentamos optimizar nuestro estado mental, como que somos personas que nos cuidamos mucho. Sí. Pues no nos hemos dado cuenta hasta que no hemos llegado, y eso que hemos venido aquí muchísimas veces, pues hasta que no llevamos viviendo aquí 2 meses y medio, nos hemos dado cuenta de la gran diferencia o el impacto que tiene en nuestra salud, en nuestra felicidad y en nuestro estado mental. Sí, yo creo, alguna vez hemos hablado de ello, y yo creo que al final se debe a, muchas veces nos hemos puesto a especular, ¿no? Intentar, oye, por qué eso es así, ¿no? Por qué estando aquí tenemos una mayor capacidad para, para ser conscientes de lo que nos sucede a nuestro alrededor? ¿Por qué tenemos por qué tenemos una mayor paz interior? ¿Por qué tenemos Más presencia. más presencia? Y, mi teoría personal es simplemente porque vivir en una ciudad te mantiene en un estado de estrés, en un estado de alerta tan continuo y tan constante, en el cual tu sistema simpático está siempre activo. Está en estado de alerta, preparado para hacer frente a cualquier peligro que pueda surgir. Y es totalmente antinatural, ¿no? Pero la realidad es que, claro, estamos en una ciudad con polución, con tanta gente, con ruidos, con prisas, con estreses. Al final tu cuerpo no es capaz de identificar si es eso o si estás en mitad de la selva y te atacan los leones, ¿no? Entonces, claro, tu organismo al final, tu sistema simpático está activo para hacer frente a esas situaciones de peligro y eso impide o eso focaliza tu atención en una serie de puntos muy concretos que al final te alejan
de la realidad de tu entorno, ¿no? O sea, te desconectan del mundo a tu alrededor, ¿no? Focalizan tu atención en esos riesgos potenciales. Y el hecho de estar aquí, en un entorno en el cual desaparecen esos estreses, desaparecen esos ruidos, esa polución, esas prisas, permite que tu sistema parasimpático esté mucho más activo, lo cual deja un hueco a tu mente, ¿no? Un hueco y un espacio con el cual al final te puedes relacionar más con tu entorno, un entorno mucho más amplio que al final te favorece esa paz y esa tranquilidad y que te da hueco para poder dedicar más tiempo a eso, a ver el mundo, a pensar sobre ti, etcétera, etcétera. Y bueno, y decir también que nosotros no estábamos mal en Madrid. No, porque... No estábamos mal, o sea, no, yo soy de Madrid y aunque de hecho había vivido en el campo cuando me fui a Francia con los caballos, a trabajar con los caballos, cuando estuve en reunión viví en una isla tropical y he vuelto a Madrid y aún así cuando estábamos ahora en Madrid, yo, o sea, aparte de toda la movida del confinamiento, ¿no? Que no fue agradable para nadie, pero bueno, lo llevamos y no fue una experiencia súper... En el momento no fue una experiencia dura, luego cuando salimos ya fue como, madre mía, lo que hemos pasado. Pero bueno, que fue como, pues en Madrid estamos normal, estamos bien. Sí. Yo creo que al final pasa como cuando ponen una rana en una olla, ¿no? Es decir, y le pone el agua y entonces, claro, la rana al final muere hervida porque no es consciente, es incapaz de ver el cambio de temperatura progresivo que se va produciendo, ¿no? Y yo creo que cuando te vas a vivir en una ciudad, al final te pasa eso. O sea, no te vas dando cuenta de la situación a la que te estás enfrentando día a día. Al principio, bueno, a lo mejor te cuesta un poco, pero luego medio que lo sobrelleva y al final lo normaliza. Lo normaliza y en ese se convierte tu línea de base, ¿no? Y entonces, pues ahí lo llevas bien. Igual que puede pasar con la dieta, ¿no? Cuando le dice a alguien, no comas legumbres, que las legumbres no son buenas. Y dice, no, pues yo voy comiendo legumbres toda la vida y estoy genial. Y dice, pues es que llevas comiendo legumbres toda la vida, no sabes cómo te va a encontrar el día que dejes de comer legumbres. El día en el que dejes de tirarte peos pues, y te notas ligero de la tripa, a lo mejor dices, coño, ¿qué cojones estaba haciendo yo comiendo legumbres, no? Pues con vivir en una gran ciudad como Madrid, pues es lo mismo, ¿no? Yo en Madrid estoy de maravilla. Pues a lo mejor tienes que salir y ver cómo es la vida fuera de una gran ciudad, ¿no? Alejado de esos estrés, de la polución, de la gente, etcétera, etcétera. Bueno, y también decir que nosotros hemos estado aquí en Vera mucho tiempo antes de venirnos a vivir y aún así tampoco éramos conscientes hasta que ya la última vez que llegamos aquí 1 mes y medio, volvimos a Madrid y dijimos, ¡ostras! Porque ahí fue donde notamos el cambio, ¿no? Ahí sí que nos dimos cuenta de estar aquí mucho tiempo y volver a Madrid y hostia, ¿dónde estábamos? Claro, si bajas de vacaciones y encima bajas con otro chip mental, ¿no? De, voy a desconectar aquí una semana y realmente no te cuestionas nada, simplemente estás de vacaciones y no... Sí, porque no haces tu vida. No haces tu vida. En el momento en que tú vienes aquí y realizas tu vida y luego vuelves y puedes comparar cómo es mi vida real viviendo en la playa, a cómo es mi vida real viviendo aquí en la gran ciudad, ya puedes comparar. Tienes dos cosas que comparar. Y es cuando ves lo chocante de la situación. Venga, vamos a terminar el podcast y aprovechando que es el último podcast de la temporada, ya vendrá la 4ª temporada para el año que viene, pero aprovechando que es el último podcast de la temporada y que por fin vamos a terminar este año. Por fin, dice por fin. Joder. Yo tengo ganas de acabarlo. Aunque no ha sido malo, pero bueno, estoy preparada para el 2021. ¿Cuál dirías que es una cosa que he aprendido, un aprendizaje que te llevas de este año? ¿Del podcast? No, del 2020. Tu vida en el 2020. Bueno, digo yo que sea el confinamiento. Sí, a ver, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que al final que el 2020 ha sido un año, todo el mundo lo define como un año terrible, ¿no? Nosotros lo hemos vivido también. Para la gente que no lo sepa, yo empecé este año malamente. Muy malamente. Yo empecé el año muy malamente. En diciembre, justo hace un año, lo hablábamos hoy,
Estuve entrenando una rotura del tendón del bíceps, por la que tuve que pasar por quirófano para reconstruirme el brazo. Y enero empezó para mí muy negro. De hecho, tuvimos que cancelar nuestro fin de año en México. Tuvimos que cancelar a una semana a una semana de tiempo, tuvimos que cancelar nuestro fin de año que habíamos pensado hacer en México. Sí. Y, oye, podríamos mirar para irnos a México este año, ¿no? Sí, pues, Bueno, tuvimos que cancelarlo y para mí el 2020 empezó con un brazo en cabestrillo, con expectativas de no poder entrenar, con expectativas de no poder currar, porque al final yo trabajo, mi trabajo requiere de estar bien físicamente y por aquella época todavía no sabíamos nada del COVID, ¿no? O sea que luego nos pilló el COVID, estuvimos 3 meses encerrados, o sea que y seguimos seguimos embadurnados de todo el lodo creado por el agua del COVID. Pero ¿quieres que te diga? Hemos sobrevivido, aquí estamos. ¿Y qué es un aprendizaje que hayas sacado? ¿Te ha enseñado algo nuevo? ¿Hay algo que hayas aprendido estos meses? ¿O algún valor que ahora valoras más? ¿O algo que haya modificado tu punto de vista del mundo? Yo creo que si hay una lección que se puede sacar de esto es que hay que aprovechar las oportunidades y las situaciones cuando se presentan y no posponerlas, porque el futuro es muy incierto. Y si tú pospones algo, una oportunidad o un deseo, algo que crees que tienes el deseo de realizar, hazlo ahora. Hazlo ahora porque en el futuro no sabes lo que puede pasar. Nosotros tuvimos que posponer el viaje a México y dijimos, bueno, no pasa nada, lo hacemos el año que viene. Pues no. Pues no, porque... Adiós, 900 euros de avión. Entonces, yo creo que ese es el mensaje. O sea, no pensar eso demasiado y actuar, porque la vida es algo que es muy corto y que es incierto. Y como no sabemos qué nos depara el futuro, mejor no quedarse con la duda de qué podría haber pasado si yo hoy hubiese hecho esto. Sí. Yo estoy contigo. Y vamos. Creo que ese es mi aprendizaje también. Pues nada, ¿algo más que quieres añadir para terminar tu podcast dedicado al coach, no? Pues yo aprovecharía para preguntar a la gente sobre qué quieren escuchar podcast. Del año que viene. Porque, a ver, tenemos ahí en cartera unos cuantos fichajes que pueden ser muy interesantes, que van a ser rompedores. Pero bueno, nunca está de más también saber por dónde van los tiros, ¿no? Y qué le gustaría escuchar a los oyentes, ¿no? Sí, así que nada, ya sabéis, mandadnos un privado de Instagram al Coach Nono o a PhysioWatts y decir, escucha el podcast, quiero que invitéis a X persona. Y si queréis venir vosotros al podcast, que lo entrevistemos, tenéis un tema interesante y nada, invitado. Listo. Pues nada, listo. Chao.